La semana pasada comenzamos una serie que he titulado Cultivando una vida de fe. Comenzamos una serie que se llama Cultivando una vida de fe. Y comenzamos a hablar, hoy voy a, de una manera más rápida, a repasar la prédica de la semana pasada para entrar a la parte que más me interesa, que son los 4 niveles de fe. Hay 4 niveles de fe que el cristiano, todo hombre o mujer, debe experimentar en su vida, debe desarrollar. Yo siempre he enseñado que la fe es como un músculo del cuerpo que debe ser entrenado para que se desarrolle y para que se vuelva más grande. Un músculo que no se desarrolla es un músculo que se atrofia, es un músculo que se queda pequeño y no crece. Así es la fe, mis queridos hermanos. Y para comenzar quiero invitarle a que me acompañen allí en Hebreos capítulo 10:38. 10:38 dice: mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué dice allí? Mas el justo vivirá por fe, o el justo por la fe vivirá, según la versión que tengamos allí. En el original griego, mi querido hermano, la palabra fe se traduce como creer. En el original hebreo también se traduce como creer y como confiar. Y la fe en Dios, o cuando alguien aprende a desarrollar la fe en Dios, hay 3 cosas que se dan en su vida. 1, esa persona aprende a creer en lo increíble. También aprende a ver lo invisible. Y 3, aprende a realizar lo imposible. Tú lo puedes perder todo en la vida, mi querido hermano, pero hay algo que nunca puedes perder como hijo de Dios. Nunca puedes perder la fe. Un cristiano que pierde la fe es un cristiano que pierde su conexión con Dios, es un cristiano que pierde su esperanza en Dios. Por eso Satanás trabaja en destruir la fe de los hombres y las mujeres de Dios, porque Satanás sabe que si logra revocar la fe en la vida de una persona, esa persona se va a desconectar totalmente de Dios. Puede seguir siendo cristiano, puede seguir siendo evangélico, pero deja de ver la gloria de Dios, porque la fe es la base de todo. En Hebreos 11:6 dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los cristianos necesitamos la fe. La fe es la gasolina que nos impulsa, la gasolina que nos levanta para poder presentarnos delante de Dios y para poder hablar del poder de Dios. Si pierdes la fe, vas a perder al menos 4 cosas. Cuando Satanás logra robar la fe en tu vida, vas a perder la esperanza. Y si tú pierdes la esperanza, vas a perder el ánimo. Y si te desanimas, vas a querer morir, no vas a querer seguir viviendo. Pero si pierdes el ánimo, también vas a perder las fuerzas para seguir intentando y vas a desistir. Alguien que pierde la fe simplemente abandona sus sueños, pero alguien que está amarrado y atado a la fe en Dios, no importa qué tan oscura sea la noche, él tiene la seguridad, ella tiene la seguridad que pronto va a volver a amanecer y pronto volverá a ver la gloria de su Dios. ¿Pueden decir amén y gloria a Dios? Mis hermanos, el pueblo de Israel se desanimó en el desierto y murmuró contra Moisés y quiso volver a Egipto. Pero toda aquella generación, a causa de ello, murió en el desierto. No lograron entrar a la tierra prometida. Por eso Satanás es tan importante afectar la fe de una persona. Porque la fe de una persona, si la pierde, pierde sus sueños y pierde la esperanza por lo que Dios le ha prometido. La fe, mis queridos, va a expulsar de tu vida 4 cosas. Si tú eres un hombre y una mujer que aprende a desarrollar la fe en tu vida, vas a expulsar la incredulidad en tu vida, es decir, vas a aprender a creer. Vas a expulsar la duda, todo temor y duda va a salir de tu vida. La falta de resultados, una vida sin resultados, es una vida que está falta de fe. Pero también la falta de identidad y la originalidad va a desaparecer de tu vida, porque vas a tener identidad del reino, identidad de Dios. Cuando hablamos de fe, mi querido hermano, podemos irnos, por ejemplo, al Talmud. El Talmud es el libro de la tradición judía y allí dice que la fe es lo que identifica a una persona. Si pues nos vamos a la filosofía dice que fe es lo que tú puedes creer. Pero si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Jesús dijo: fe es lo que tú necesitas para hacer lo imposible. Hoy día nuestro mundo está revuelto. Hoy día la cultura, tanto latina como en el mundo entero, está patas para arriba. Todo está hoy día patas para arriba.
¿Sabe qué es lo que necesitamos hoy día para poder soportar todo este desastre que hay a nuestro alrededor? Dígale al que tiene al lado: necesitas fe. Necesitas fe. Este mundo está vuelto un desastre. La sociedad cada día más está vuelta un desastre. Cuando yo era niño las cosas eran difíciles. Cuando era joven eran complicadas. Hoy día parece ser casi imposible simplemente en este mundo. Cuando yo era niño escuchaba hablar de comunismo. Cuando me hice joven escuchaba hablar de otros temas que también eran peligrosos. Hoy día escuchamos hablar de identidad sexual. Simplemente son temporadas diferentes, pero el demonio, Satanás, sigue trabajando simplemente para confundir la mente de la gente. ¿Cómo podemos vivir en este mundo y soportar todo lo que este mundo está balanzando contra ti, como padre, como madre, como alguien que representa un hogar y está formando a sus hijos? Necesitas fe. Dile al de al lado: no pierdas la fe, porque si pierdes la fe lo vas a perder todo. Mateo 17:20, allí ese evangelio nos dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Mis hermanos, ¿qué es fe conforme a la definición del libro de Hebreos? Fe en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos enseña que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, por lo tanto, mi querido hermano, es soltar el control de nuestra vida en las manos de Dios. Y eso sí es bien difícil. Queremos tener fe, pero no queremos soltar el control de nuestra vida. Entendemos que Dios sabe el cuándo y el dónde. Fe no es apenas una declaración positiva o negación de la realidad. Mucha gente confunde la palabra fe con una actitud positivista y dice: no, yo creo, pero con una actividad positiva, sin necesidad de estar reconocida o fortalecida en Dios. Una cosa es la actitud positiva y otra cosa es la fe. La actitud positiva no te va a fortalecer, porque en algún momento tus emociones van a ser afectadas, porque somos seres humanos y las cosas no siempre salen como queremos. Pero cuando tú aprendes a desarrollar fe, entiendes algo: no importa qué tan difícil se ponga el día, no importa qué tan oscura sea la noche, no importa qué tanta escasez haya, no importa si me quedo sin trabajo, no importa si me quedo sin casa. Pero mientras yo tenga un Dios que tiene el control de todas las cosas, yo sé que algo saldrá bueno de todo esto, y simplemente no voy a desmayar, porque confío en un Dios que todo lo puede. Por eso tú tienes que estar claro que aunque estés enferma o enfermo, tú tienes un Dios que te puede sanar. Tu fe significa saber que aunque tengas necesidad financiera, tú puedes creer en que Dios tiene todo lo necesario, y cuando Él quiera puede suplir tus necesidades. Fe es saber que aunque estés en peligro de muerte, tú tienes un Dios que te puede cuidar y proteger, y que te puede hacer invisible ante los que te quieren hacer daño. Mis amados, la fe en un hombre y en una mujer de Dios habilita dos cosas. La fe en Dios te habilita para realizar milagros a favor de otras personas. ¿Sabías que tu fe puede provocar un milagro en otros? Ese es el poder de la fe. Pero la fe también te habilita para que tú puedas recibir un milagro de Dios directamente en tu vida. O sea que la fe me habilita conmigo mismo y me habilita con los que están alrededor. Por eso es imposible agradar a Dios sin fe, porque sin fe simplemente no podremos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Mis amados y mis amadas, el apóstol Pablo se refiere a la fe como un misterio y nos manda a guardarla con una conciencia limpia. Ahora, ¿limpia de qué? Limpia de la duda, limpia de la incredulidad y del razonamiento humano, y limpia del miedo. Mis queridos hermanos y amigos, la fe verdadera no cuestiona, no razona. La fe verdadera no necesita entender. La fe verdadera solo cree y obedece. Diría que tienes al lado: fe es obedecer.
y es creer. Fe solamente es creer y obedecer. Le explicaba a mis estudiantes esta mañana que el problema que tenemos los seres humanos y aún los cristianos es que tratamos de entender a Dios desde nuestra perspectiva humana. Y óyeme, simplemente es imposible. Usted y yo estamos amarrados a una línea que se llama la línea del tiempo. ¿Sabe usted eso? Usted y yo estamos amarrados al pasado, al presente y al futuro. El pasado nos frena, el presente pues nos cuestiona, y el futuro pues soñamos de que sea mejor que el que estamos viviendo hoy. Pero Dios no está sujeto al tiempo presente, al tiempo pasado, presente y futuro. Dios vive en un estado continuo de presente. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Dios vive en un estado continuo de presente. Para Dios no existe el pasado ni el futuro. Para Dios solamente existe el presente, y el presente es continuo en Él. El presente de Dios es desde que fundó el mundo, desde antes. Y el presente de Dios es allá en el cielo disfrutando con nosotros después de las bodas del Cordero. Por eso, tratar de entender a Dios cuando Dios nos da una palabra, no podemos entenderla fácilmente desde nuestra perspectiva humana, porque nosotros necesitamos todo meterlo dentro del tiempo pasado, presente o futuro. Pero Dios no habla de esa manera. Dios habla simplemente en un constante presente, porque para Él no existe nada. Para Él existe es el hoy, el ahora, y es un tiempo continuo para Él. Por eso cuando Dios nos da una palabra profética, cuando Él nos dice algo, a nosotros nos cuesta tanto entenderla. Nos cuesta comprender cuando Dios nos dice: voy a hacer contigo esto, voy a hacer contigo aquello, y nosotros de inmediato miramos al pasado. No, yo no estudié, yo no tuve papá, yo nací pobre, no, eso no puede ser conmigo. Y de inmediato luego lo llevamos al presente, porque estamos amarrados al tiempo y analizamos y decimos: no tengo plata, no tengo el mejor matrimonio, mis hijos no me obedecen. No, esos planes de Dios, ¿cómo? Es imposible que se cumpla lo que Dios me ha dicho. Nosotros tendemos a tratar de entender a Dios desde nuestra mente, y nuestra mente es demasiado chiquitica para poder entender a Dios, porque tú y yo tenemos un Dios que es grande, muy grande y poderoso. La fe verdadera, hermano, por tanto, no puede cuestionar. La fe verdadera consiste solo en creer y en obedecer. Cada vez que tú tratas de entender lo que Dios te está diciendo, simplemente te vas a volver loco. Simplemente te vas a volver loca. ¿Te has escuchado decir que la gente cuando lee la Biblia se vuelve loco? Eso es verdad. Eso es verdad. Tratar de entender a Dios es imposible, mi querido hermano. Dios le dice a un muchacho, la Biblia narra que le llama a un muchacho que estaba asustado y escondido porque los enemigos venían y le robaban la comida, y le dice a ese muchacho: varón, esforzado, valiente. Y el muchacho mira para todos lados y dice: ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. Sí, ¿cómo yo voy a hacer? Si yo soy el más pequeño de la casa de mi papá, y mi papá es el más humilde de su familia, y no tengo nada. Yo: no, tú eres esforzado, valiente, y ve con esas tus fuerzas y salva a mi pueblo. Ese era Gedeón. Gedeón no podía entender lo que Dios estaba diciendo. ¿Cómo Dios va a decir que yo soy valiente y esforzado si lo que estoy es asustado? Tal vez alguien en esta sala puede decir: ¿cómo Dios puede decir que yo voy a ser un predicador si yo medio delante de dos personas estoy y empiezo a temblar y me asusto y me pongo nervioso? Tal vez alguien aquí puede decir: ¿cómo Dios puede hablar de que yo un día le voy a servir y voy a transformar a la gente si yo todavía me lo paso peleando todos los días? Es más, todo el tiempo peleo con la mujer mía. O tal vez alguien aquí tiene problemas con la ira, que se aira por todo. Y Dios le habló y le dio una profecía, y Dios le dijo: un día traerá sanidad al corazón de mucha gente. Y usted dirá: ¿cómo? Si cada vez que yo abro la boca lo que hago es embarrarla. Fe significa creer y obedecer. La mente humana nunca podrá entender a Dios. No cometas el error de tratar de entender a Dios. Hoy te quiero hacer una invitación: cree y obedece y verás la gloria de Dios. Hay tres cosas que debemos tener en relación con la fe para poder vivir. Primero,
debemos aprender a tener fe en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la base de nuestra vida. Y yo tengo que aprender a creer que ella es la palabra de Dios y es la que marca el camino para mí. Y la palabra de Dios dice: porque pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará, siempre permanecerá. También debo aprender a tener fe en el poder de Dios. Nunca debo dudar que yo tengo un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. El Dios que usted y yo predicamos todo lo puede, todo lo sabe, no hay nada oculto para Él. Pero también debo aprender a tener fe en el favor de Dios. Nunca puedo olvidar que yo tengo un Dios que es bueno y amoroso. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Diga conmigo: yo tengo un Dios que es bueno y amoroso. Yo tengo un Dios que es misericordioso, que me ama. Y yo no puedo olvidar tener fe en eso. Debo tener fe en la palabra, fe en el poder de Dios, y debo tener fe en el favor de Dios. Tú necesitas entender algo muy importante que la Biblia nos narra. Mire, Dios nunca impidió que el faraón y su ejército persiguieran a los hijos de Israel. Pero algo sé: cuando el ejército se acercó, Dios abrió el mar y salvó a su pueblo. Dios no impidió que Sadrach, Medrach y Abednego fueran lanzados al horno de fuego. Pero Dios, cuando ellos estaban en el horno del fuego, anuló el poder del fuego y les salvó la vida. Dios no impidió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, pero impidió que los leones lo mataran o se lo comieran. Dios no impidió que Lázaro se muriera, ni que fuera sepultado. Él no impidió eso, pero lo resucitó de entre medio de los muertos. Así que fe es creer que aunque lo que esté viviendo hoy, mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, parece algo imposible, yo tengo la certeza, porque es la fe, es la certeza de lo que no puedo ver, pero es la convicción de lo que sé que va a pasar, porque lo que Dios ha prometido se va a cumplir, aunque la noche sea muy oscura. ¿Cómo usted me va a decir que mi matrimonio tiene oportunidad? ¡Es imposible! Pues yo te tengo que decir algo. Si Dios un día te dijo que ibas a estar con ese hombre hasta tu vejez, aunque parezca imposible hoy, algo va a pasar. Yo no sé cómo ni cuándo, pero de que se va a cumplir esa promesa, se va a cumplir. Dios tal vez no quiso impedir que te enfermaras, pudo hacerlo. El apóstol Pablo le pidió a Dios: Señor, sáname. Y Dios simplemente no le dio ganas de sanarlo. Dios le dijo a Pablo: bueno, mi hijo, sea feliz porque no lo voy a sanar. ¿Y sabe qué encuentra usted a Pablo? Que a pesar de que Dios no lo sanó, siguió predicando la palabra por cada rincón del mundo y hablando de que hay un Dios que hace milagros y que sana, aunque a él no lo quiso sanar. Por eso fe es confiar en que todo lo que yo no puedo entender de una manera u otra tiene un propósito en el tiempo de Dios. Todo lo que mi mente no puede comprender, Dios, que ve un tiempo presente continuo, sabe por qué pasa, sabe el propósito que eso incluye. Y entonces lo único que a mí me queda es respirar profundo, creer y tener fe y obedecer a lo que Él me manda hacer. Quiero pedirle que haga algo por mí. Ahí donde está. Quiero que respire profundo conmigo. Haga así. Aguante la respiración. Y ahora haga. ¿Sabe? Eso me lo enseñaron a mí cuando tenía que hablar en público. Y cuando usted esté nervioso y esté asustado, te voy a enseñar este ejercicio. Cuando sientas que nada a tu alrededor tiene sentido y cuando sientas que tu fe puede fallar, solo cierra los ojos, respira profundo y di dentro de ti: yo sé que mi Redentor vive y que Él cumplirá cada palabra que haya salido de su boca, aunque mis ojos no lo puedan ver.
Mire, después de todos estos eventos que les narré, en la Biblia ocurrió algo grande. Después de tiempos difíciles, siempre Dios fue glorificado. A veces parece que hay una contradicción en lo que es la fe, hermano. Porque cuando yo me voy para la Biblia me encuentro que Abel, por la fe, ofreció un mejor sacrificio que su hermano a Dios. Un mejor sacrificio a Dios que Caín. Pero a pesar de que lo hizo bien y que fue un hombre de fe, murió asesinado por su hermano. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y dice la Biblia que Abel era justo, pero en vez de vivir lo mataron. A veces la fe no se puede comprender. Noé, por fe, construyó un arca. 120 años tuvo fe este hombre. Durante 120 años trabajó sin descanso para construir un arca. Y esa fe lo salvó a él. Esa fe salvó a su esposa y a sus hijos. Pero ¿sabe algo? Esa misma fe que tuvo fue la que condenó al resto del mundo. Así es la fe. La fe a veces es confusa. Abraham, por ejemplo, por la fe que él tuvo, salió de la tierra de sus abuelos, de sus padres, y se fue al desierto. Pero por esa misma fe, él huyó de esa ciudad, de la tierra prometida, porque había hambre, y se fue a vivir en Egipto con su mujer. Por cierto, mintió cuando entró a la tierra. Tuvo fe en Dios y luego también se quedó sin comida en la tierra que Dios le había dado. Y no solamente él, también le pasó a Jacob. Jacob fue engendrado y vivió en la tierra prometida. Le creyó a Dios y un día tuvo que abandonar la tierra prometida porque otra vez había hambre y terminó viviendo en Egipto. José, por la misma fe que tuvo en Dios, terminó metido en una cisterna, abandonado en un hueco, traicionado por sus hermanos. Pero esa misma fe también lo convirtió en gobernador de la tierra de Egipto. Pero esa misma fe también lo alejó de la tierra prometida de Dios. La fe simplemente a veces es un poquito complicada. Moisés, mi hermano, tuvo fe y renunció a todo el derecho que tenía en Egipto. Él era el príncipe de Egipto. Y por fe le creyó a Dios y abandonó sus vestiduras de rey y se fue a vivir en la miseria con el pueblo de Israel. Así es. Y luego, cuando estaba defendiendo a uno de sus hermanos porque lo estaban castigando, usted también me va a matar a mí, igual como mató a aquel. A veces la fe es contradictoria. A veces cuando tienes fe para creerle a Dios es cuando las cosas se ponen más difíciles. A veces por creerle a Dios e ir en pro de un sueño te quedas sin dinero. A veces por creerle a Dios e ir en pro de un sueño te quedas con el matrimonio afectado, complicado. A veces por creerle a Dios los hijos se rebelan. A veces cuando le crees a Dios la familia se alborota, la familia se complica. La fe es contradictoria. Pero cuando tú le crees a Dios, sabes que a pesar de que las cosas se puedan complicar, tú tienes certeza. En algún momento las cosas volverán a estar donde tienen que estar, porque yo tengo un Dios que no miente. Mire, yo pienso, por ejemplo, en los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían una fe tan grande y poderosa en Dios. ¿Y sabe cómo murieron los primeros cristianos? Tragados por leones. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es posible que alguien que tiene fe en Dios termine muriendo comido por los leones? Como Pablo, teniendo fe en Dios, termina asesinado. Pedro, todos los apóstoles, hombres de fe, y terminaron entregando su vida en la cruz, decapitados, atravesados por espada. A veces la fe no es cuestión de entender, la fe es cuestión de creer y obedecer. Así que, mi querido hermano, hablar de fe a veces es algo incomprensible. Por esta razón, Isaías escribe, o el Señor da una palabra por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. Y el Señor dice estas palabras que te dice hoy: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, te dice el Señor hoy. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos, así mis caminos son más altos que tus caminos,
y mis pensamientos más que tus pensamientos. Mis amados, a diferencia nuestra, que hablamos del pasado y del presente y del futuro, la realidad de Dios está en un eterno presente, viendo todas las cosas con una visión de 360 grados, viendo todos los años de tu vida en un solo instante y en un solo momento. Pero nosotros, mi querido hermano, tenemos la visión limitada. Recordamos el pasado, vivimos el presente, pero el futuro no lo sabemos. Por eso muchas veces nos afligimos y vivimos deprimidos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Pero si tú eres un hombre que puede descansar en Dios, si eres una mujer que puede aferrarse a los planes de Dios y a los sueños de Dios y a las palabras de Dios, entonces puedes, a pesar de que todo está oscuro, respirar profundo y confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Mis amados, hay 4 niveles de fe, y quiero hablarles rápidamente de estos 4 niveles de fe. Voy a ver si hoy puedo terminarlo, no creo. Por lo menos voy a hablar 2 y la próxima semana le hablo de 2 más. El primer nivel de fe, si quieren tomar nota, y recuerden que esta tarde, a las 6 de la tarde, ya la prédica está subida en YouTube, y usted ahí la puede volver a ver, a compartir con otros. El primer nivel de fe se llama fe sensorial. Diga conmigo, sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? Sensorial quiere decir que tiene que ver con las emociones. Juan capítulo 20, verso 25. Miren lo que dice la Biblia en Juan 20, 25. Es una porción de la Biblia muy conocida por usted y por mí. Dice la Biblia aquí: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Se acuerdan quién es el protagonista de este capítulo? Tomás. Usted seguramente alguna vez ha visto la Biblia o ha escuchado la historia de Tomás. La fe de Tomás, hermano, cuando dijo: si yo no veo el lugar de los clavos y meto el dedo en el costado, no creeré. ¿Sabe? Tomás estaba demandando una señal visible, pero luego creyó y dijo al Señor: Dios mío, ay Dios mío. Fe sensorial es la fe que tuvo Gedeón. Le pidió señal a Dios de un vellón. Mire, él quería estar seguro, entonces le puso un vellón a Dios de lo húmedo y lo seco. Si usted recuerda la historia: Señor, que esta noche llueva y que el vellón esté seco, y que mañana no llueva y el vellón esté mojado. La fe sensorial, mi querido hermano, es la fe que necesita ver, es la fe que necesita tocar, es la fe que necesita sentir para poder creer. El primer nivel de fe, el primer nivel base de fe, se llama fe sensorial. Es en este nivel de fe cuando oras y no sientes nada. Es cuando cantas y no sientes nada. Es cuando caes en desesperación porque Dios no te habla. Quieres escuchar la voz de Dios como un trueno que te habla al oído y Él no responde. Eso se llama fe sensorial. Y a veces piensas: ¿será que yo estoy en pecado? Porque yo escucho que otros dicen que Dios les habló, pero a mí Dios no me habla. Y dices: ¿será que yo estoy pecando? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Mi querido hermano, si es lo que has estado pensando, hoy te quiero decir algo. No es que estás en pecado, no es que le has fallado a Dios, es que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de fe. El nivel básico de la fe se llama fe sensorial, donde se necesitan las emociones y los sentimientos para poder creer. Pero escuche y vuelvo a repetir: ese es el nivel básico de la fe. Es un nivel que cuando tú lo entiendes, empiezas a comprender que no es suficiente y que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de fe. Y por eso existe un nuevo nivel que se llama la fe condicional. La fe condicional es una fe donde no se cree por lo que siente o lo que ve, pero es una fe que está limitada y que solamente cree cuando las cosas son buenas o positivas. Fe condicional es cuando yo creo en que Dios me va a hacer grande. Yo creo en que Dios va a hacer grandes cosas por mí. Yo creo en que tiempos buenos vienen.
Yo creo en que esto, yo creo todo lo positivo que suene, yo lo puedo creer. Pero el problema es que la vida de nosotros los cristianos no está llena de cosas buenas. De por sí, la mayoría de las veces nosotros los cristianos atravesamos por pruebas de fe, precisamente por situaciones complicadas. Por eso se llama fe condicional. Y es el nivel donde tú crees, pero solamente en lo bueno que te puede pasar en la vida. No puedes creer que algo malo pueda venir de parte de Dios. No puedes creer que algo que no esté bien esté dentro de los planes de Dios. Y este tipo de fe es peligrosa, porque la fe condicional nos lleva a que cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo pensé o como Dios me las prometió, yo corro el riesgo de apartarme de Dios y pierdo el riesgo de perder la fe. Mire, mucha gente llega a los caminos de Dios porque Dios les hace el milagro y les sana su cuerpo, sana a un familiar, sana su matrimonio, los libera. Pero luego, cuando ve que las cosas no ocurren otra vez como estaba ocurriendo al principio, se van de la iglesia y dejan de creer en Dios, porque simplemente se llama fe condicional. Dos tipos de fe he hablado en esta mañana. La primera de ellas, fe sensorial, y es la fe que necesita ver, oír, observar, tocar para poder creer. Pero también le hablo de la fe condicional, y es el tipo de fe que solamente cree en las cosas buenas y positivas. No puede creer en Dios cuando las cosas no salen bien. Y ambos niveles de fe son muy peligrosos. Ahora, ¿saben qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Dios quiere que tú salgas de la fe condicional y pases a un nuevo nivel de fe, que es el tercer nivel de fe, y se llama la fe incondicional. ¿Qué es la fe incondicional, mi querido hermano? Fe incondicional es la fe que es inquebrantable. Quiero hablarle de fe inquebrantable y fe incondicional. ¿Sabe quién tenía una fe incondicional? Job. Capítulo 13, verso 15. Escucha esta palabra de Job en el capítulo 13, el verso 15. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Sabe cuándo dijo esto Job? Ya se le habían muerto los hijos. Le habían robado todas las vacas. Le habían robado los camellos. Le habían robado las cabras. Y las casas se le habían destruido de repente y se habían caído al piso. ¿Sabe qué más le había pasado a Job? No solamente se quedó sin dinero, no solamente se quedó sin hijos, de repente se enfermó. Y no era una simple gripe, le dio una sarna en todo su cuerpo que con nada se le curaba. Y como estaba enfermo y ya no tenía plata, entonces ya no lo recibieron en la clínica y le tocó irse a la calle. Y Job estaba en la calle tirado como un perro hermoso. ¿Usted se imagina a un hombre que 13 capítulos antes en el mismo libro Dios había dicho: ese es un hombre bueno? En el capítulo 1 Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. Y en el capítulo 13 estaba sin hijos, estaba sin casa, estaba sin ganado y estaba enfermo, viviendo en la calle con una sarna, como si fuera un simple perro tirado en la calle. Y pasó su mujer, que ya lo había abandonado, obstinado por todo lo que estaba viviendo, y le dijo: ¿qué haces? Maldice a tu Dios y muérete ya. ¿No ves que tu Dios te abandonó? ¿No ves que tu Dios ya no tiene nada contigo? Y la fe incondicional de Job respondió y dijo: aunque él me mate, yo seguiré esperando en lo que él me ha prometido. Aunque él me deje sin nada. ¿Sabe qué es eso? Eso es fe incondicional.
fe de Job era una fe inquebrantable. Pero la fe de Job no es la única fe que existía en la Biblia. Habacuc. Hoy cantamos un cántico nuevo y ahorita lo vamos a volver a cantar. El profeta Habacuc, allí en el capítulo 3, en el verso 17 y 18, él dice estas palabras, escuchen. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haga fruto, aunque falte el producto del olivo. Se lo voy a traducir a español, porque usted tal vez no entendió qué es lo que quiere decir eso. Traducción Frank Vargas 2024, porque todavía no la he publicado. Habacuc 3:17 dice así en la traducción Frank Vargas 2024. Aunque no se me venda la casa, aunque no consiga trabajo, aunque no me paguen la plata que me deben, aunque siga enfermo y aunque no tenga para el mercado, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe algo? Eso es fe incondicional. Fe incondicional es que las cosas a mi alrededor no determinan que yo soy feliz. Que las situaciones que están pasando a mi alrededor no determinan mi gozo ni mi felicidad, porque mi gozo y mi felicidad dependen de Dios, de sus promesas. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Habacuc está diciendo aunque esté en quiebra. Esto significa fe incondicional, hermano. Pero ¿en qué nivel estás tú? ¿Nivel 1, 2 o 3? Nivel 1. ¿Estás donde necesitas ver para creer? Y le estás reclamando a Dios que te dé señales para tomar decisiones. Tal vez le estás colocando a Dios vellones para ver si vienes para la iglesia. Tal vez le estás colocando vellones a ver si le sirves a Él o no. Tal vez estás colocándole condiciones a Dios para ver si es el plan de Dios. Empezar a diezmar o empezar a ofrendar o empezar a buscar de Él. Eso se llama fe sensorial. Y no es mala. Simplemente es el nivel 1. O estás en el nivel 2, donde solamente crees a Dios mientras las cosas salgan bien. Mientras tengas buen trabajo, eres un buen evangélico. Mientras tu nivel esté full de mercado, dices gloria a Dios. Mientras respiras, ¡ja, ja, ja! Estoy saludable, gloria a Dios. Pero sabe, a veces a uno le toca predicar. ¿Me escucharon predicar así? A veces a uno le toca predicar así, que la voz no funciona. A veces a uno le toca predicar con dolor de columna, que uno se mueve y llega a la casa y se tira dándose una pepa de esas de color a veces morada y metido en la cama para que el dolor se me quite. A veces a uno le toca predicar estando en desacuerdo con la pastora. Ay, pastor, no diga eso. ¿Usted qué pensaba? ¿Que mi esposa y yo no peleamos? Bueno, yo no peleo. Hermanos, yo tengo la responsabilidad con Dios. Yo no puedo estar esperando que mi matrimonio sea el mejor para servirle a Dios. Yo no puedo esperar a que mis hijos sean los mejores hijos para servirle a Dios. Una vez un hombre abandonó el ministerio, pero contó personalmente y me dijo: un día yo dije, no voy a pastorear más porque tengo que dedicarme a mi familia, porque he descuidado a mis hijos por estar sirviéndole a Dios. Mentiras. El vagabundo lo que tenía es una moza.
y abandonó el ministerio para poder largarse con la moza. Así andamos muchos, con las patas chuecas o con errores guindados, y buscamos la excusa de que es el venir a la iglesia, es el diezmar, el ofrendar lo que no. Mis amados, estamos condicionando a Dios. Hay muchos que le dicen a Dios, porque lo he escuchado: cuando tenga mi título universitario, ahí sí le voy a servir a Dios. Cuando tenga mi casa, ahí sí le voy a servir a Dios. Cuando mis hijos sean adultos y ya salgan de la universidad, ahí sí le voy a servir a Dios. Cuando me sane, cuando Dios me quite este dolor que tengo aquí y el que tengo acá, ahí sí le voy a servir a Dios. No, pastor, cuando se acaben los problemas en mi matrimonio y yo deje de pelear con mi mujer, ahí sí le voy a servir a Dios. Pero eso va a ser cuando me muera a mí. Estás condicionando a Dios para servirle. ¿Esa es tu segunda fe? ¿Estás en ese segundo nivel? ¿O ya alcanzaste el nivel 3? Donde haces lo que tienes que hacer, sin importar lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Esa es la fe incondicional. Si hay algo que yo he tratado de mostrarle a usted como miembro de esta casa, y que obviamente he sido criticado por eso, porque tal vez uno como pastor no debería hacerlo, pero yo no solamente soy pastor, yo soy padre de esta casa y trato de ser un ejemplo para usted como padre. Es que no existen los matrimonios perfectos. Yo no tengo un matrimonio perfecto. ¿Y sabe por qué no tengo un matrimonio perfecto? Porque yo no soy perfecto. Mi esposa es casi perfecta. Casi, por un poquitico no es perfecta. Solamente por el genio. Por todo lo demás es perfecto. Por eso no podemos tener un matrimonio perfecto. Al día que nos molestamos, discutimos. Bueno, casi siempre es ella la que discute. Y a veces hemos estado molestos y el domingo yo tengo que predicar. Y entonces voy a mandar un aviso: queridos hermanos, hoy se supone el culto porque yo y mi esposa no nos pudimos poner de acuerdo. Y usted dice: ay, hay que entender, el pastor pobrecito estaba cargado. ¿No? Mi servicio a Dios no depende de cómo yo estoy con mi esposa. Porque yo amo a mi esposa y yo hice un pacto con ella que hasta que yo me muera voy a estar con ella. Estemos bravos o contentos, yo no tengo planes de cambiar ese plan. Estemos contentos o molestos, yo le he dicho: usted está molesta, de mala, porque esto va a ser hasta que me muera. Porque yo no le voy a fallar a Dios. Decidí que hasta que me muera voy a estar al lado suyo. Usted verá, y a veces le he dicho: usted está brava, váyase usted, yo no me voy a ir. Así que yo no puedo determinar el tratar de agradar a Dios en mi situación sentimental con mi esposa, porque es normal, todos los matrimonios pasan por momentos y a veces discutimos, nos ponemos serios, pero al rato nos contentamos, otra vez nos besamos, nos abrazamos, y lo más rico del matrimonio es la reconciliación. Hay algunas mujeres que pelean puro por reconciliarse, porque les encanta que el marido las toñequee en la reconciliación. Entonces no, si el marido no pelea, entonces ya buscan excusa para sacarle la piedra al marido. Imagínense si usted y yo estuviéramos esperando a que nuestros hijos fueran perfectos para agradar a Dios. No es que mis hijos me dan mala vida, no, y hasta que ellos no se porten bien. No, es que la hija mía es desobediente y me da dolores de cabeza, yo no puedo servirle a Dios así. Hermano, ¿cuándo carrizos nuestros hijos van a ser perfectos? ¡Nunca! Tú tienes que creer que son tus hijos, tú los amas igual. Cometan errores, no cometan errores, tú los vas a amar igual. Los vas a perdonar, los vas a ayudar. Entonces, ¿por qué tienes que esperar que eso cambie para servirle a Dios? Tú tienes que tener en tu mente claro algo. Yo tengo algo claro en mi mente con mis dos hijos. Yo sé
que mi familia es una familia ministerial. Y sé que mis 2 hijos un día van a estar sirviéndole al Señor. Ahora, le cuento algo, a veces dudo, a veces me escapa un poquito la fe porque es que los muchachos a veces no ayudan, no colaboran, a veces se portan terribles. Y uno cuando eso pasa dice, Señor, ¿será que es verdad? Claro que sí es verdad. Claro que sí es verdad. No le voy a dar cabida al diablo. Claro que sí, mis hijos un día le van a servir al Señor. Usted que está orando por sus hijos, usted que está orando por su marido, por su mujer, y a veces piensa que eso es imposible. No, yo un día ver a la mujer mía en la iglesia, pastor. Yo ver a mis hijos un día adorando a Dios. Tal vez usted me dice, ay pastor, tal vez la hija mía un día cantara en la iglesia así como canta la suya. Bueno, la mía no siempre cantaba y hay temporadas que no canta. Sí, mi hija no es perfecta. Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta, parece la mamá. Candelita. Pero gloria a Dios por mi hija. Gloria a Dios por mi hijo que también tiene un geniecito del carrizo. Papá. Puro mamá por todos lados. Mejor no digo que mi abuela, porque no me miran feo. No es eso. Yo amo a mis hijos porque son mis hijos y yo tengo que creer lo que Dios ha prometido en ellos. Y eso no puede limitar mi actuar y creer en lo que Dios quiere hacer conmigo. Tú no puedes limitar lo que Dios quiere hacer contigo. Imagínate si aquel profeta que aparece en el Antiguo Testamento, que Dios le obligó a casarse con una mujer que tenía, ese es el primer trabajo social que existía en la antigüedad. Era una trabajadora social. ¿Y sabe que la Biblia habla de trabajadora social? ¿Quién era ese profeta? ¿Cómo se llamaba? Oseas. Dios le dijo a Oseas, cásate con esta trabajadora social y tenga hijos con ella. Y la bendita le gustaba ir a hacer trabajo social. Se olvidaba del marido y buscaba trabajo social. Y Dios le hizo que este hombre se enamorara de su trabajadora social. ¿Y sabe qué? Lo que Dios le dijo a este hombre. Dios le dijo a este hombre, yo quiero que tú sientas el dolor que yo siento en mi corazón cuando mi pueblo, al cual yo amo, me traiciona y como prostituta se va detrás de otros amores, mientras yo los amo y tengo todo para dárselo. Y Oseas supo lo que era el dolor de Dios, pero eso no hizo que Oseas abandonara su fe en Dios. Siguió siendo un hombre de Dios. O por ejemplo Juan el Bautista. Mire, yo pienso en Juan el Bautista. Jesús dijo, antes de él y después de él se va a levantar un hombre como Juan. Jesús dijo, Juan es un tipo increíble. No ha existido antes ni después de él habrá otro como él. Pero Juan, mi querido hermano, según la Biblia, nunca tuvo ni novia. Así que no tuvo hijos, no tuvo familia. Vivía en el desierto, apartado en el desierto. Dice que se vestía con pieles de animales. Es decir, la gente cuando veía a Juan se lo imaginaban como, imagínense, lo habían vestido con pieles. El tipo un loco. Comía miel y comía grillos. Eso es un loco. Y él es el que predicó el evangelio y preparó el camino para Jesús. ¿Y sabe cuál fue la recompensa que él se ganó por haber preparado el camino de Jesús? Por haberse guardado a no tener esposa, a no tener hijos, por haberse guardado a no tener una profesión, sino dedicarse a predicar la palabra de Dios. Dios le dio un regalo: perder la cabeza, y murió decapitado. A veces la fe es contradictoria, ¿verdad? Pero así es la fe de Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, no hay garantía de que las cosas van a salir bien en el momento. La única garantía que tú tienes es que al final
se hará la voluntad de Dios. Pero tú no puedes estar esperando que la fe cambie las cosas en el ahorita. Fe significa que en medio de la prueba y de la dificultad que yo estoy viviendo hoy, yo quiero respirar y ser feliz. Como dijo Habacuc, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, me quedé sin casa, o me quedé sin carro, o mis hijos están rebeldes y me están dando mala vida ahorita, o la mujer ahora ni me quiere, o el marido mío me trata mal. Pero cuando estoy delante de la presencia de Dios, yo me voy a gozar. Cuando llegue a la casa me voy a quejar del dolor de cabeza, me voy a quejar del dolor de columna. Cuando llegue a la casa me voy a quejar de todos los males que tengo. Pero mientras esté en la presencia de Dios, me voy a gozar. Eso significa fe. En que por un momento yo me puedo desprender de todo lo humano que me está rodeando. Porque yo tengo la certeza de que esto que está pasando hoy es algo provisional que en algún momento va a acabar. Pastor, ¿pero cuánto va a durar? Bueno, el pueblo de Israel duró 40 años. Esperemos que a usted no le dure tanto. Pero si le durara 40 años, entonces ¿qué va a hacer usted? ¿Va a abandonar a Dios? Entonces, y si Dios hoy te respondiera y te dijera, yo voy a arreglar tu matrimonio y tu marido va a ser el hombre perfecto que yo te prometí, pero por 20 años vas a sufrir, ¿qué harías tú? ¿Te irías de la iglesia? Porque 20 años no vale la pena. Y si Dios te dijera, yo voy a hacer de tus hijos, de tu hija, una sierva, una profeta, pero primero va a tener que sufrir en este mundo para aprender a amarme, entonces ¿qué harías? ¿Ya no querrías nada con Dios? Y si el Señor te dijera, te voy a prosperar y te voy a bendecir, pero por los próximos 10 años vas a vivir en un desierto donde no vas a tener casi ni para comer, ¿todavía te darían ganas de servir a Dios y de agradar a Dios? Eso significa fe incondicional. Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque no se parezca a la mía. Hoy día el evangelio está tan distorsionado, mi querido hermano, y hay tantos predicadores de bodega y de calle predicando en las calles y predicando en iglesias donde solamente predican de una fe condicionada y de lo único que hablan es de prosperidad y de alegría y de gozo y declare y declare y declare y declare, como si eso fuera a cambiar su realidad. La realidad no la cambian las declaraciones. La realidad es realidad. Mi realidad me dice ahorita no tengo plata. Mi realidad me dice ahorita tengo deudas. Mi realidad me dice ahorita estoy enfermo. Mi realidad me dice ahorita mis hijos están rebeldes, me están dando mala vida. Esa es mi realidad. Pero mi fe y mi confianza en Dios me dice, espera un poquito más, porque Dios va a prometer, va a cumplir lo que prometió. Aplauda su presencia. El apóstol Pablo, hablando de fe incondicional, en Romanos 8:35 escribió esto. Escucha Pablo diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es fe incondicional. ¿Y sabe qué te quiero decir hoy? Necesitas subirte de nivel de fe. Necesitas aprender a desarrollar una fe incondicional en tu vida.
¿Has estado condicionando a Dios? Pues entiende algo, Dios te está invitando a que suba de nivel. Ahora le voy a hablar del cuarto nivel. ¿Cómo así, pastor? Eso no es suficiente. Les quiero hablar de algo, hay un cuarto nivel de fe y se llama la fe sobrenatural. Diga fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural es la fe que no depende de ti, es una fe que es manifestada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, del capítulo 12, verso 8, dice así. Escuche lo que dice la Biblia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros la profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada quien y a cada uno en particular como Él quiere. Óigame bien. Entonces es una fe que no depende de ti. Es una fe que es manifestada directamente por el Espíritu Santo. La fe sobrenatural, mis amados, está conectada con el don de fe, manifestada por el Espíritu de Dios. Esta es la que está descrita en Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 4 niveles de fe. 3 de ellos dependen de usted. El cuarto depende solamente del Espíritu de Dios. Así que Pablo dijo: anhelen los mejores dones, lo que ustedes quieren, pídanlo, pero entiendan que Dios los da como a Él le place. Conforme a esto que he estado predicando la semana pasada y hoy, yo creo que hay un don muy en particular que usted debería anhelar tener, y es el don de la fe. Porque el don de la fe no depende ni siquiera de usted, es un don que depende del Espíritu de Dios, que depende de Dios. Pero entonces, hablando de fe, para poder concluir, ¿qué hay que hacer para cultivar una vida de fe? Pastor, ¿cómo hago yo para desarrollar la fe en mi vida? Escúchame, hay que nacer por la fe. Hay que vivir por la fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hay que aprender a caminar por fe y no por vista. Hay que pelear fervientemente por la fe. Si la fe es la base de todo en mi vida, entonces yo tengo que aprender a pelear por lo que Dios me ha prometido. Miren, muchos están acostumbrados a pelear con los hijos, pelean con la esposa, pelean con el jefe, pelean con la suegra. Hay gente que pelea por metas y por sueños en su vida, pero no saben pelear por fe. No pelean por la fe en su vida. No tienen lucha por tener una fe mayor en sus vidas. Y hay resultados de vivir una vida de fe. Óigame, ¿qué pasa cuando una persona tiene una vida de fe? Le permite conquistar lo imposible. Le permite ver la gloria de Dios aún en tiempos de dificultad. Le permite ser agradable a Dios en medio de una generación incrédula. Te ayuda a permanecer hasta el final de todo, sin desmayar, sin desistir, aun cuando las cosas parezcan no tener sentido. Usted y yo necesitamos aprender a cultivar una vida de fe. Y aunque nos asuste, tal vez deberíamos decirle al Señor: Señor, dame fe. Ayúdame a aumentar mi fe. Ayúdame a creer. Aquel hombre, hay un hombre en la Biblia que dijo: Señor, ayúdame a creer. ¿Usted no cree que necesitamos eso? Aprender a creer. Ayúdame a creer, Señor. Creo que se cree, por favor.